Buenas tardes a todos. Nuevamente me encuentro con el gusto de poder llegar a su familia y poderles ayudar a crear una familia con armonía. Es decir, una familia donde dé el gusto visitarla, donde papá, mamá se pueden sentar y los hijos también puedan sentarse a platicar con los papás plácidamente, pacíficamente, donde todos justo buscan entrar a la casa de la familia. Es un lugar donde se busca estar, no es un lugar donde se huye estar. Precisamente, ¿qué es lo que va a ayudar? Precisamente lo que dijimos en el primer video, encontrar el síntoma. ¿Qué es lo que está enfermando a mi familia? O sea, ¿cómo se demuestra? Quizá un lugar donde no se escucha, donde no se puede hablar, donde hay temas que no se pueden hablar. ¿Por qué? Porque al papá le resulta sumamente molesto que se hable como de la economía, donde hay deudas, donde hay problemas económicos, donde hay reproches, donde hay abuso, tantas cosas que se pueden detectar una familia con una enfermedad. También vimos que el gran problema de las familias es la soberbia. Todo mundo se cree Superman. La mamá es Superman, el papá es Superman, el hijo es Superman, la hija es Superman. No más falta que la mascota también diga, yo también soy Superman. Yo creo que la mascota no reivindica eso porque realmente ya es imposible ser Superman. Ya con 4 Supermans es imposible que otro sea Superman. Hablamos también que la humildad es la manera como yo puedo crear una familia armoniosa. Pero no nos quedemos con una humildad ficticia, falsa, de ojos cerraditos, de boca calladita, porque incluso el silencio puede ser cómplice de la soberbia. En la humildad requiere primero unas estrategias, 10 estrategias, interesantísimas cada una de ellas, donde quiero que la pongas en práctica. Y la primera estrategia consiste en pedir perdón. O más bien lo titularía el perdón. Y este perdón lo quisiera hablar en 2 partes. Primero, pedir perdón. Primero, perdonar, y lo segundo es pedir perdón. Creo que es necesario para una sanación interior que yo perdone y que yo pida perdón. ¿Qué supone que yo perdone? Supone que yo me ponga a revisar si soy una persona con rencor. ¿Qué es el rencor? El rencoroso es una persona que lleva una cuenta exacta de todas las ofensas pasadas y presentes, las cuales nos hacen crecer odio hacia ciertas personas, sobre todo a personas. Es decir, es esa persona que lleva con calculadora todas las ofensas que le han hecho para sumarlas y después dar el igual. El resultado es el odio hacia esas personas. Pero ¿sabes qué? ¿Qué drama tan más fuerte? El rencor no es que proviene de la familia que vive cerca de ti, no es del vecino. El rencor, los que fomentan el rencor en nosotros, desgraciadamente, y así se ha hecho la historia de muchas familias, puede ser papá, mamá, hermano o hermana, hijo o hija, tío. Son los que llevan tu apellido, son los que llevan tu sangre, son aquellos que te han dicho muchas veces que te quieren, pero luego después te ofenden. Qué curioso, qué extraño, que precisamente los que quieren son los que te hacen una persona rencorosa. ¿Y qué pasa en ti cuando eres una persona rencorosa? Tienes actos de agresión física, verbal, y también tienes un silencio donde quieres hacer sentir mal a los demás. Precisamente la ausencia de palabras hacen mostrar que hay mucho rencor en ti. Yo recuerdo, un día entré a un lugar donde acogían niños de la calle, y uno de los que cuidaban de esos niños me dijo: padre, hay que tener mucho cuidado de aquellos niños que no hablan, que están callados, porque ese niño, en cuanto menos esperes, te va a hacer una gran travesura, porque ese jovencito está guardando mucho coraje, tiene mucho resentimiento. Entonces nos decía, esos niños que están callados pueden ser personas que pueden hacer mucho daño, ¿no? Y eso te hace tener mucho dolor, mucha ira hacia esas ofensas pasadas.
lo que nos lleva el Evangelio, lo que nos lleva la vida es sanar, olvidar. ¿Pero qué es sanar y olvidar? Sobre todo ofensas recibidas pasadas. Supone que tienes que recordar esas ofensas, pero sin dolor. Porque es imposible olvidar. Tú sigues recordando. Biológicamente te marcó esa ofensa y la vas a tener toda la vida. Pero si la recuerdas sin dolor, es cuando hayas tú sanado. Cuando tú hayas, sobre todo, recordado esas ofensas y no te lleven a la venganza, es porque tú has sanado. Te voy a marcar algunas etapas que te ayudarán a perdonar. A perdonar esas faltas hechas a tu persona, a tu prestigio, a tu fama, a un miembro de tu familia. Mira, la primera cosa que tienes que tener, la primera paso que tenemos que tener para perdonar es tener conciencia que seguir con ese dolor, con ese rencor, me va a hacer un daño moral, espiritual y hasta físicamente. Ten conciencia de eso. Mantener el rencor va a ser resultado de que te va a afectar moralmente en tus actos, te va a llevar a actuar mal, espiritualmente te va a quitar la paz y físicamente te puede llegar a incluso afectar algún órgano de tu vida, al estómago, al corazón, a tu cabeza, dolores estomacales, físicos. Entonces, una vez que ya tengas conciencia de que debes de perdonar, que no puedes ir cargando ese daño moral o espiritual, incluso hasta puede llegar un daño físico, tienes que darte cuenta que el hecho de no perdonar influye en el ambiente de tu casa. Incluso yo leí en Rick Warren hace poco que una persona que no ha perdonado a sus enemigos tiene un corazón dividido. Nosotros tenemos que llegar a perdonar a nuestros enemigos para poder decir realmente te amo. Porque vamos a amar con el mismo corazón que ha sido ofendido, con ese que se quiere decidir a amar. Un corazón ofendido le divide precisamente el dolor que tiene. Entonces tenemos que ir a perdonar. Es casi imposible decir a alguien te amo, te quiero, te apoyo, cuando no he perdonado a mi enemigo. Segunda cosa, más bien tercera cosa, hablar con el ofensor. Ir a hablar con esa persona que te ha ofendido. No te quedes con esa espinita enterrada. No para agredirle, no para vengarte. No para pagarle con la misma moneda que él te ha hecho. Aquí no se trata de ojo por ojo, diente por diente. Se trata precisamente que saques desde tu interior lo mejor. Y ve a hablar con esas personas y métete en un tema espiritual. O sea, tienes que llegar a hablar con esas personas y entender que esa ofensa que te han hecho te tiene que llevar a orar por esas personas que te han ofendido. Incluso abrirme a la petición de perdón de ellos. Pero yo también te invito que imites a Jesucristo en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quieres sanar? ¿Quieres olvidar? ¿Quieres recordar sin dolor? Ora por los que te han afectado. Ábrete a su petición de perdón. Y también entiende, ponte, crucifícate con Jesucristo en la cruz y dile a esas personas que te han despreciado, que te han ofendido, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Hablando del rencor, quisiera simplemente dar una historia, una anécdota que quizá ya la han escuchado muchas veces. Es un chiste, pero que tiene mucha enseñanza. También se lo escuché al padre Ángel Espinosa precisamente hablando del matrimonio. Y él decía, este chiste, saben que él enseña con muchos chistes, hablaba de ese chiste de esa familia o de esa pareja que van sobre una carreta y va una mula arrastrando o remolcando esa carreta y de repente la mula falsea un poco la pierna y se resbala, ¿no? El Señor le dice, sigue en su camino y otra vez la mula falsea y resbala otra vez. El Señor dice, 2, sigue en su camino,
la mula otra vez resbala, falsea su pierna y el Señor dice 3, se baja de la carreta y de un tiro mata a la mula, ¿no? La esposa indignada dice, ¿pero cómo se te ocurre hacer eso? Y le dice, este señor se voltea a su esposa y le dice, oye, precisamente ese es el rencoroso. Lleva una cuenta exacta de todas las ofensas que le han hecho en su vida, ¿no? Yo quisiera que tú tuvieras en cuenta estas cosas que te quisiera decir. Sobre todo lo que te ha ofendido en tu vida, lo que te ha hecho vivir con amargura y lo que tienes que perdonar son ciertos sucesos, ciertas palabras y personas. Y sobre todo las personas. Creo que lo que más nos ofende en nuestra vida son las personas, más que los sucesos, más que las palabras. Son las personas las que nos hacen mucho daño. Yo también te invitaría que aquellos que te han agredido les tengas una apertura a que un día van a cambiar de actitud. Creo que te ayudaría mucho en tu sanación interior pensar, no simplemente pensar que en ellos siempre van a mantener esa actitud, esos actos contra ti, sino que un día ellos van a cambiar. Es importante, si tú quieres realmente hacer crecer unas familias con armonía, es que a tus hijos los metas en el gimnasio del perdón. No dejes pasar ningún hecho que haya sido desagradable para un miembro de la familia, incluso hasta el papá, incluso hasta la mamá, de que no vayan a reconciliarse, a pedirse perdón. Como el Papa Francisco dice, que no llegue la noche sin que los matrimonios que se lleguen a reconciliar sobre algo que ha pasado. No dejes que llegue la noche en tu casa, llegue la oscuridad, lleguen los síntomas de la enfermedad, llegue la soberbia y que de alguna manera afecte a tu vida familiar. Entrena a tus hijos a pedir perdón desde pequeños. Así, cuando lleguen a vivir en pareja o lleguen a vivir con sus parejas, sus matrimonios, serán capaces de pedir perdón porque lo aprendieron de casa. Recuerde nuestra triste realidad como hombres. Así como el hombre está hecho para errar, también el hombre está hecho para perdonar. ¿Qué tipos de rencores tú y yo podemos tener en nuestro corazón? ¿Algún tipo de abuso? Incluso gente que ha dañado algunos objetos o cosas materiales de nuestra vida que tenían mucho valor. Los celos son un tipo de rencor. Las infidelidades hacen que nuestro corazón se llene de mucho rencor, sobre todo los que viven en matrimonio. También algo que crea rencor o un tipo de rencor es aquellas jóvenes, aquellos hijos donde siempre vieron que a no todos se les trató por igual, que había unas ciertas preferencias por unos o por otros. Cuidado con eso porque eso puede crear rencor en tus hijos. También el manejo de herencias, también el que haya sido sometido a muchas burlas. Entonces yo te invitaría precisamente, si en tu casa existe algún daño, algún rencor, algún daño a un objeto, celos, infidelidad, preferencias por ciertos hijos, herencias mal manejadas, burlas, recurre cuanto antes al perdón. Hasta aquí he querido hablar sobre el perdón. Ahora quisiera hablar la segunda parte, que es muy breve. La parte donde se habla precisamente del pedir perdón. Pedir perdón. Mira, yo creo que para que tú pidas perdón a alguien, primero tienes que quitarte esa máscara de tu inocencia. De esa inocencia que tú mantienes y que tú dices, yo no le hago daño a nadie. Porque mira, incluso hay gente que te odia sin que tú lo sepas. Sin que tú necesariamente le hayas hecho algo mal. Basta que a lo mejor un día hayas hablado de tu nuevo trabajo, de un éxito en los estudios, de que te está yendo bien económicamente, y a ciertas personas les has hecho hervir en su corazón un corazón lleno de odio, lleno de ira, lleno de rencor. Y quizá tú lo decías con toda la buena intención, pero esa persona, en vez de tomárselo humildemente y decir, me da gusto, me da disgusto. No te lo dicen, pero lo sienten en su corazón.
Y dicen, siendo yo superior, tú estás ahora en mejor posición. Pero bueno, pasa eso. Pero también, eso es muy sutil, pero hay que hacernos un examen de conciencia. Y te recomiendo que veas unas preguntas que establece ahí el libro, donde tú te pongas a ver exactamente dónde está. ¿Dónde está precisamente el momento que tú has podido ofender a alguien? Dice así. ¿Cuántas ofensas has propiciado en tu hogar? Será necesario que cambies alguno de tus propios comportamientos que están ofendiendo a los que más amas. ¿Has pedido perdón a tu pareja, hijos, padres o hermanos? ¿Has reflexionado en detalle sobre tus propios comportamientos como silencio agresivo? Es aquel que como mecanismo de agresión opta por dejar de hablar a la otra persona. Respuestas agresivas o palabras irónicas o desatinantes. Ponte a pensar, decir, Señor, ¿en qué yo he podido ofender a alguien? Incluso hasta mi silencio, Señor, ¿ha llegado para que yo pueda ofender a alguien? Eso sería muy importante. Reconocer que no eres inocente en ninguna de tus cosas, en alguna de tus cosas de tu vida has podido ofender a alguien. Por eso tenemos que ir a pedir perdón a la gente. Yo también recomiendo en este paso que en algún momento de tu vida vayas con cada uno de los miembros de tu familia y le pidas perdón por lo que has hecho. Y luego también pide un perdón colectivo en un día de Thanksgiving Day, en un día de Navidad, una Semana Santa. Reconoce que tienes que pedirles perdón a tus hijos. Ninguno de los que estamos aquí somos inocentes. Todos nosotros podemos decirnos que en un momento hemos ofendido a alguna persona. Tercera cosa. Yo creo que es muy bueno para que tú sanes interiormente escuchar que la persona que te ha ofendido te pide perdón. Ciertamente eso no está de tu mano. Tú no puedes hacer nada. Tú lo único que puedes hacer es abrirte a que esa persona un día te pida perdón y aceptarlo. Es la única manera que tú sanes interiormente, que te abras al agredido, que lo escuches, que te pide perdón. Y yo creo que para ti va a ser una gran sanación interior. Esto es lo que les quisiera decir precisamente del perdonar y pedir perdón. Ojalá que tú, en tu seno familiar, en cualquier momento de tu vida, tú quieras en un momento con humildad, de alguna manera quitarte esa máscara de la inocencia o de decir yo nunca he hecho nada a nadie. Ponernos, no es necesariamente que te pongas de rodillas, pero decirle a tus hijos, decirle a tu esposo, ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. Porque incluso algunos de mis silencios fueron agresivos. Algunas de mis palabras fueron ofensivas. Incluso algunas de mis reacciones, algunos de mis actos fueron agresivos hacia ti. Quizá no me di cuenta, pero Dios nuestro Señor te está pidiendo que con el perdón hagas esa estrategia familiar de pedir realmente perdón por lo que has ofendido. Pedir perdón y perdonar. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pongo en tu presencia mi vida y la de toda mi familia, pidiéndote la gracia del Espíritu Santo para que nos asista en el camino del perdón. Te pedimos nos ayudes a que se caigan las vendas de nuestros ojos y en cuanto a las ofensas que hemos cometido y remuevas la piedra del rencor y la soberbia que está sepultando nuestro corazón. Ayúdanos a pedir perdón con humildad, a perdonar todas las pequeñas y grandes ofensas que entre nosotros hayamos cometido. Te pido, nos ayudes a ser más pacientes, dóciles, a pasar por alto especialmente esas pequeñas ofensas a fin de que no se enferme nuestro corazón y nuestro hogar. Regálanos la sabiduría para educar en una vida de perdón y amor. Te doy gracias porque sé, Padre Celestial, que has escuchado esta oración. Amén.